buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os quiero enseñar lo que sea la primera parte de un videoblog bastante productivo, sin ser un tutorial como tal, donde os enseñaré todo el proceso de un proyecto de papelería casera y cómo implemento mi firma de forma más profesional, ya que quiero ponerlo a la venta en mis tiendas online. Os enseñaré tanto la idea de los bocetos, el proceso de algunas ilustraciones, qué productos crearé e incluso cómo maqueto y encuaderno mis propios cuadernos de dibujo y notebooks. Así que no me enrollo con la intro y vamos a comenzar con esta miniserie. Es un proyecto que comenzó en agosto y que aún sigo creando poco a poco. Tenía ganas de mostraros ya de forma oficial cómo voy montándolo porque sé que a más de uno le podría llegar a interesar. Hace unos días atrás subí el proceso de una de las ilustraciones que se convertirá en portada para un par de encuadernaciones con sonido ambiental. Os lo dejaré en la descripción del vídeo por si lo queréis ver. Lo primero que hice para comenzar con este proyecto fue apuntarme las ideas que podrían ser más usadas o más de interés de cara a la venta para los dibujantes. Lo más común serían los sketchbook y notebooks, con sus diferencias de encuadernación, en anillas o en tapadura. Luego ya como extra para los lectores, porque son productos que creo que se usan en mayor o menor medida, marcapáginas y notepads, para apuntar cositas sueltas o ideas. Después de decidir qué cositas iba a crear, empecé a planificar el tipo de portadas que podrían llamar la atención o qué tipo de ilustración quedaría estético y bonito. En muchos dibujos hago un brainstorming, básicamente busco una temática, un estilo en concreto, elementos que tengan armonía entre sí y que quiero expresar y como último los colores y la técnica. En esta ocasión, como ya tengo mi estilo marcado, quise plasmar mi propia esencia, mi estilo botánico y mi propia representación de ilustración científica con mis propios personajes. Y como esta iba a ser la primera vez que quería hacerlo un poco más profesional, no me quise enrollar mucho y lo hice sencillito, en tonos marrones para los fondos y las ilustraciones hechas con único lápiz o pintura negra. Que por cierto, si queréis ver el vídeo de cómo creo mis ilustraciones con tan solo una pintura, os lo dejaré por aquí anclado para que le echéis un ojo, que espero que os pueda servir de mucho. La verdad es que esta idea de crear mis propios productos artesanales no me vino de un día para otro. Desde siempre me ha encantado hacer mis propios cuadernos, libretas, marcapáginas. Siempre me han gustado las manualidades. Incluso este año hice una tira de calendarios con unos personajes que hice hace un par de años o incluso un juego de mesa por mi cuenta. Para la próxima parte os enseñaré esos proyectos y todas mis libretas. Ya sabéis que si os gustaría que os trajera un tutorial de cómo encuaderno de forma más explicativa, me lo podéis dejar en los comentarios, así sé que más cositas variadas puedo traeros al canal. Después de pasar todos mis bocetos al iPad y de maquetarlos como es debido, los imprimí y ya me pasé a mi mesita de luz para trabajar en ello. La impresora que tengo es la Epson ET2826 EcoTank y la verdad que estoy muy contenta por la calidad de impresión que tiene. La puedo usar para imprimir en hojas gruesas de 200 de gramaje y en ella ya he impreso más de una ocasión mis propias pegatinas. Se supone que puedo imprimir en papeles hasta 250 de gramaje, pero por si acaso no lo he probado. Y después de un rato largo, pasando a limpio los diseños en el papel donde me pondré a trabajar, me puse a ello con ganas. El diseño principal de la portada tiene unas semejanzas con las portadas de mi propio cuaderno de pájaros entintados, ya que como dije con anterioridad, quería mantener mi esencia y mi estilo a partir de ya en todas mis ilustraciones.
con sus elementos botánicos y personajes a mi estilo. Pensé incluso en añadir detalles o elementos de brujería como estrellas, cruces, pero sentía que los iba a cargar mucho por una portada que, dentro de su simplicidad, por así decirlo, ya tiene mucho peso visual por la forma del sombreado. Os dejaré el proceso de las ilustraciones para que lo disfrutéis.
Y después de acabar con la portada, vamos a pasar con la contraportada. Aquí la idea sería colocar mi logo o mi logotipo en medio de una corona que consiste en una pluma de cacatúa ninfa y mi estilo de ramificación con hojas de belladona. Para este proyecto quise tener la misma temática mezclando los mismos elementos como las plantas de belladona y una de mis mascotas que representa este lado botánico de mi firma. Mezcla de gorrión con cacatúa ninfa. También el encuadre en forma de pergamino antiguo con detalles de grabado y el texto hecho por escrito, dejando claro que ha sido hecho a mano. Como siempre digo, los detalles hacen mejor la obra. Y después de unos días sueltos, al fin terminamos por completo todas las ilustraciones para este proyecto. Algunos de los detalles los editaré en Photoshop, pero esa información serán para el siguiente vídeo. Igualmente os dejaré un pequeño adelanto de las cosas que os mostraré, cómo maqueto y creo mis marcapáginas o cómo recorto y anillo los notepads. Y lo más importante, cómo creo mis encuadernaciones desde cero. Y si has aguantado hasta aquí, pon esto en comentarios para saberlo.
Así que nada, espero de corazón que os haya gustado esta primera parte, que haya sido de interés. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta pronto y adiós.